Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues bienvenidos a una nueva entrevista dentro de nuestro podcast semanal Finet Talks. Porque ya sabéis que siempre tenemos a gente muy interesante para compartir con nosotros sus ideas, sus proyectos, su conocimiento también. Y pues para mí es un placer saludar ya a un veterano de este podcast. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Antonio Rico. Hola, Vicente. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Nada, es un placer para nosotros. Te tuvimos, yo creo, en la primera y en la segunda edición, si no me equivoco. Pero es que, claro, lanzas nuevas ideas. Has presentado hace poco una, ahora que ahora vamos a hablar. Y queríamos que vinieras por aquí para compartir por qué, ¿no? Así que, bueno, antes de nada, recordar que Antonio es gestor de Baelo Patrimonio, que es el fondo más conocido, bueno, compartiendo conocimientos desde hace muchos años en Internet. Y también es editor, también comparte conocimientos a través de la colección Baelo, en la que ha ido traduciendo libros muy interesantes. Y antes pues tenía, como dice en su bio de Twitter, que la tengo aquí, pues más de 3.000 horas de vuelo como piloto de avión. Y también padre de 2 criaturas, así que bueno, esa es la descripción de tu video de Twitter, pero habría que irla ampliando, o sea, si nos dejaran más espacio, ¿no, Antonio? Porque no paras. Bueno, sí, parece la descripción de un hombre orquesta, ¿no? Sí, la verdad es que mi experiencia profesional se ha basado en una gestión de riesgos muy distinta a la gestión de riesgos financiera, que es la gestión de riesgos en una cabina de un avión. Pero bueno, también estuve formándome durante mi etapa como piloto para gestionar mi propia cartera de inversión y al final me lancé a la gestión profesional, ¿no? Y la verdad es que muy contento. Bueno, quien quiera conocer más, como digo, dejaremos yo creo en la descripción las anteriores intervenciones en las que hablábamos un poco más de esa trayectoria también. Pero vamos a centrarnos hoy en esta última idea, que ha sido lanzar un nuevo fondo de inversión, en esta ocasión especializado en dividendos crecientes. Cuéntanos un poco por qué dividendos crecientes. Bueno, resúmenos también para la gente que no sepa y que escucha el podcast en qué consiste esto de los dividendos crecientes y por qué en este momento. Bueno, hay que decir que la estrategia de dividendos crecientes es la base del 60% de la cartera de Baelo Patrimonio, que es un fondo mixto. En esta ocasión, pues es un fondo exclusivamente de acciones de dividendos crecientes, por lo tanto es un fondo 100% en renta variable. Bueno, la inversión en dividendos crecientes es para mí una fantástica estrategia de inversión que realiza su selección de activos dentro de un universo de acciones que aumentan sus dividendos año a año, ¿no? Existen múltiples formas de invertir por dividendos, no solo existe una, y esta es una de ellas, ¿no? Pero bueno, todas parten de la base de que enfocarse en el dividendo permite al inversor centrarse en un concepto que es menos volátil, pero muy transparente y muy cierto, que son las rentas que recibe en su cuenta y no en el precio. Y bueno, las acciones de dividendo creciente han tenido un historial muy destacado desde que hay datos. El país del que más datos tenemos es Estados Unidos, desde entrado 1970. También existen datos de otras zonas geográficas, pero Estados Unidos es la base más completa de datos, ¿no? Y en las últimas 5 décadas, los dividendos crecientes o las acciones de dividendos crecientes en promedio lo han hecho mejor que las acciones que reparten dividendos, pero que no son crecientes. Pero es que a su vez las acciones que reparten dividendos lo han hecho en promedio mejor que las que no reparten, ¿no? Por lo tanto, tiene un histórico muy atractivo. Lo que ocurre es que en realidad el inversor en dividendos y el inversor en dividendos crecientes también, lo que más le importa no es compararse con otro tipo de estrategias, ni contra un índice, ni nada similar, sino que su objetivo no es batir al mercado, sino seguir un método de inversión con el que se sienta identificado, enfocado en las rentas que generan sus acciones y no en el movimiento de los precios. Sí, yo creo que estos últimos años había un interés creciente, como los dividendos, por los dividendos, ¿no? Pero en realidad había otras temáticas como que marcaban más la actualidad, ¿no? Que si growth, que si tecnología. Y yo en los últimos meses vengo viendo que no sé si decir que se ha puesto ya del todo de moda el dividendo. Incluso las gestoras internacionales lo que están empujando ahora son este tipo de fondos, ¿no? Bueno, yo en realidad, como bien has dicho, hay ciertas modas en el mercado que provocan burbujas, pero yo no considero que haya un mejor o un peor momento para invertir en dividendos. Este
De hecho, este tipo de acciones han evitado históricamente las modas y las burbujas más conocidas, ¿no? Un inversor en dividendos evitó tener la cartera muy sobreponderada en acciones tecnológicas en el año 2000, por ejemplo. O un inversor en dividendos evitó tener la cartera muy sobreponderada en inmobiliarias o financieras en el 2007, o en acciones relacionadas con las criptomonedas recientemente. O sea que precisamente la inversión por dividendos suele apartarse de las modas y todavía más marcada es esa diferencia con las acciones de dividendos crecientes. La inversión en dividendos existe desde que el mercado es mercado, la inversión es inversión o las bolsas son bolsas, porque invertir para generarte un flujo de caja presente o futuro es casi un básico de la inversión. Aparte que es que hay muchas formas de invertir por dividendos, por lo tanto decir que invertir por dividendos es una moda es como decir que invertir es una moda, no tiene mucho sentido, creo que es una generalidad un poco errónea, ¿no? Pues por lo que te digo, ¿no? Porque comprar activos que generen una renta es un básico de la inversión. Quizás lo que sí ocurre hoy con las redes sociales, por ejemplo, es que el inversor en dividendos tiene la posibilidad de compartir sin ningún tipo de complejos su proceso de inversión, cómo va progresando su cartera, cómo va progresando su diversificación, cómo va progresando sus rentas que va cobrando cada mes, cada año, en comparación con el año o con el mes anterior, con el paso del tiempo, y eso pues resulta muy atractivo. Y resulta muy atractivo no solo para él, sino para sus seguidores. Y quizá eso es lo que haga que estemos notando tanta presencia de los dividendos en las redes, pero precisamente porque el proceso es algo fácil, sencillo de explicar, de exponer, y que es muy atractivo para los seguidores de esas cuentas. Ahí lo que pasa es que por primera vez en mucho tiempo ya hay competencia de la renta fija, ¿no? De los cupones de la renta fija. De hecho, ayer había una cuenta de Twitter que decía yo también estoy ganando con no sé si era con un monetario o con qué, una rentabilidad tal, y no estoy dando la chapa todo el día con lo que me saco de los dividendos. Decía este usuario. O sea, al final ahí, que decir, antes era más claro, ¿no? Que tienes empresas que daban dividendos y en la renta fija la nada. Esa competencia ahora, ¿cómo la ves? Bueno, la veo pues como siempre la ha habido. De hecho, mis padres seguramente podrían haber comprado bonos con una rentabilidad mucho mayor que la que le podría dar cualquier acción en sus días, ¿no? Recuerdo los intereses de más del 15%, ¿no? Hace pues como 30 años o algo así, ¿no? Pero en realidad el inversor en dividendos crecientes y el inversor por dividendos también, yo creo, en realidad no está mirando tanto al presente, aunque le guste recibir sus rentas a algunos de ellos, los que quieran ser rentistas, sino que miran también al futuro. Y lo atractivo de estas acciones no es tanto la rentabilidad actual que puede dar, sino la rentabilidad sobre el coste que te puede dar dentro de 10, 15, 20 o lo que sea, ¿no? Un ejemplo que se suele compartir mucho en redes sociales es la inversión de Warren Buffett en Coca-Cola, ¿no? Cuando las compró, pues probablemente estaban dando un 2, o un 2,5, o un 3, no sé exactamente la rentabilidad por dividendo que podrían tener en aquel momento, pero ahora le están dando casi un 100% anual, ¿no? Y esa es la fuerza y la potencia de las acciones de dividendo creciente, que no el yield actual, sino el yield a futuro. Pues cómo va componiendo, lógicamente. Eso Oye, Antonio, aquí habéis lanzado, siempre que hablamos de dividendos, al final acaba saliendo el tema fiscal por ahí, ¿no? Que cuando recibes el dividendo, pues lógicamente tienes que tributarlo. Varias cosas sobre esto. Primero, yo viendo la información del otro día del fondo, me llamó la atención el foco que haces también en la fiscalidad, o sea, que los dividendos sean de países fiscalmente amigables. Eso te limita mucho la cartera, por un lado, y por otro, tanto perjudicial es en los países que no son tan amigables fiscalmente. Bueno, yo creo que no limita porque solo en los países que hemos elegido ya hay más de 200 acciones que sigo, ¿no? en una lista con todos sus ratios que debo seguir para el funcionamiento del fondo. Por lo tanto, no limita porque hay un universo muy grande. Lo que pasa que es verdad que mediáticamente y en la práctica Estados Unidos pues es el país donde hay más acciones de dividendo creciente, conocidas, de calidad, con gran historial.
Pero hay otros muchos países que están dentro de nuestro fondo y países que no están dentro de nuestro fondo, que también tienen muchas acciones de dividendo creciente, muchas acciones de dividendo que han podido tener algún recorte en algún momento y que no son de dividendo creciente, pero que también pueden ser adecuadas para otros inversores por dividendos. Y yo creo que no nos limita, porque tenemos un universo muy amplio. De hecho, si no nos atenemos a la estrategia de dividendos crecientes, nos atenemos a otro tipo de estrategias de valor. También hay fondos de renta variable europea y lo hacen muy bien y no ponen el foco en Estados Unidos o en otros países, ¿no? O sea que yo creo que no hay una limitación. Yo creo que lo que ganamos al evitar ese lastre, creo que es más beneficioso que el límite que podríamos tener, porque acotar a más de 200 acciones también es algo que no limita, ¿no? Porque ¿hasta qué punto te limitaría, por ejemplo, eso, tener compañías estadounidenses en cartera desde el punto de vista de la rentabilidad final del fondo? Bueno, depende del yield que tengan. Se pierde, en un fondo español se pierde el 15% del dividendo. Entonces, pues si estuviésemos dando un 3, pues estaríamos perdiendo un 0,45 anual, que bueno, para el largo plazo es importante, para el corto plazo a lo mejor no lo es. Pero el inversor rentista también ve que el dividendo bruto que cobra se le ve muy recortado. Primero, porque el fondo le va a quitar ese 15% del dividendo que recibe, y luego cuando reciba la renta, pues va a tener ese 19 como mínimo de la Hacienda española, ¿no? Entonces sí que creo que tanto para el inversor rentista como para el inversor acumulador, creo que es un lastre que si lo podemos evitar, pues bueno, no tenemos por qué no hacerlo. Vamos a la segunda parte del tema de fiscalidad. Es precisamente lo que habéis hecho es lanzar una clase del fondo para el inversor rentista y una clase del fondo para el inversor acumulador, o sea, uno que reparte rentas periódicamente y una que no. Aquí, otra vez vuelvo a decir siempre, ¿no? O sea, para alguien que se lo está planteando ahora, al final la fiscalidad de acumular teóricamente es mucho mejor, ¿no? Ya depende de cada cual, ¿no? Sí, exactamente. Depende de la situación de cada inversor. Sobre el papel, pues yo diría que sí, parece claramente atractivo la acumulación, ¿no? Si conseguimos reinvertir esos dividendos que recibimos sin peaje fiscal, pues estamos favoreciendo esa bola de nieve de capitalización compuesta que buscamos para el largo plazo. Y bueno, eso lo conseguimos con la clase de acumulación del fondo, ¿eh? No tiene peaje fiscal por las haciendas extranjeras, tampoco va a tener peaje fiscal por la hacienda española, porque el inversor no va a recibir en su cuenta los dividendos, lo va a reinvertir directamente el fondo, ¿no? Pero también creo que hay varios perfiles de inversores que podrían preferir la clase de distribución. Un inversor que ya sea rentista por la situación que sea, puede ser jubilado o no, pero sea rentista. Sí, bueno, pues un inversor eso, que vive de sus rentas, pues hacerlo de forma muy pasiva, sin vender su cartera de activos, pues como te permiten estas acciones dividenderas, pues creo que es una forma perfectamente adecuada de invertir, ¿no? O el inversor al que le ayude psicológicamente centrarse en las rentas que recibe y no en los precios, o un inversor con una cartera muy grande de activos que prefiere asignar esos dividendos que recibe de sus acciones al activo o al gasto que considere oportuno, ¿no? En cada momento. ¿Cómo funciona en la práctica la clase de reparto? O sea, fiscalmente, ¿cómo es? Cuéntanoslo, porfa. Bueno, la clase de reparto, el fondo recibe de sus acciones unos dividendos. Las acciones que repartan, por ejemplo, estamos ahora en mayo, habrá unas acciones que les toca repartir dividendos en mayo, pues en junio el fondo reparte los dividendos que haya recibido en mayo de las acciones, se los reparte a los partícipes. No es que tenga el fondo un dividendo constante todos los meses, sino que reparte lo que haya recibido en el mes anterior. ¿Y fiscalmente eso cómo funciona? Que la verdad es que esto te lo pregunto porque creo que hay distintas modalidades de reparto, ¿no? Bueno, en realidad el reparto fiscalmente no tiene retención en origen, porque hemos hecho esa selección de ese universo de países fiscalmente amigables, y luego se reparte a ese dividendo bruto al partícipe, y el partícipe sí que tendrá en su cuenta corriente una retención mínima del 19% cuando cobre ese dividendo, pero de origen no tiene ninguna retención fiscal.
O sea, pero funciona igual que cualquier dividendo que cobras de una compañía, porque yo también había unos fondos, había fondos que lo que hacían era, la forma de hacer el rescate era como una venta de la participación obligatoria. Esto es un pago como tal. Eso es, en este no hay venta de participaciones, en este lo que hay es un pago de los ingresos que recibe el fondo, pues el fondo se lo entrega a los partícipes. Ok, muy bien. ¿Qué tipo de sectores o industrias suelen salir más en la selección de valores? Sí, hay sectores que son más comunes que otros en las carteras de dividendos, pero también hay que tener en cuenta que depende de la estrategia de dividendos, habrá unos sectores más comunes y en otras estrategias habrá otros sectores comunes. En lo que se refiere a dividendos crecientes, pues los más comunes suelen ser los sectores más defensivos, los que tienen que ver con la alimentación, con la salud, con las utilities, pues las necesidades básicas de los ciudadanos, ¿no? Estos sectores suelen aguantar mejor los periodos de crisis y evitan los recortes de dividendos. Entonces, al evitar los recortes de dividendos, pues los índices de acciones de dividendos crecientes suelen tener mayoría de este tipo de sectores. En el caso de acciones con alta rentabilidad por dividendo, pues ahí ya sí que se pueden unir a la cartera otros sectores más cíclicos, materiales básicos, petroleras, financieras, pero para el caso de los dividendos crecientes suelen ser los sectores más defensivos los que más abundan. ¿Cuánto se va a parecer la cartera de Bailo Dividendo Creciente a ese 60% de Bailo Patrimonio? Bueno, va a tener características comunes, sobre todo porque son acciones de dividendo creciente, pero yo creo que va a ser también bastante distinta, porque primero los países, la diversificación por países no es igual. Y luego la ponderación también es distinta, porque la cartera de acciones de Baelo Patrimonio es una cartera que está ponderada por capitalización, es una gestión muy pasiva de la renta variable. Y la cartera de Baelo Dividendo Creciente va a tener una ponderación por factores, va a tener una puntuación por cada uno de los factores que seguimos y esa puntuación va a hacer que tenga la cartera un ranking y ordenaremos la cartera dependiendo de ese ranking. Okay. No sé si puedes darnos un par de ejemplos. Sí puedes, porque lo has puesto en redes también por tipo de compañías que salen, pero un ejemplo, dos ejemplos de, diga, mira, esta como la bandera de este tipo de inversión. Sí, bueno, todas las acciones de la cartera pues tienen varios puntos en común. El primero es que son acciones de países fiscalmente amigables, el segundo es que son acciones de dividendo creciente. Luego están filtradas por conceptos básicos que seguimos los inversores en este tipo de estrategias, que le dan a la cartera un factor muy quality, muy de calidad, de acciones de calidad, y que también ayudan a evitar recortes y a evitar la rotación excesiva de activos, ¿no? Que tengan un payout bajo moderado, que tengan una deuda moderada también, que tenga crecimientos estables tanto de los dividendos como de los beneficios. Y luego tiene ese cuarto factor, que es el factor de valor, que es el que usaba, o muy parecido al que usaba Geraldine Weiss en su método, que es la valoración del dividendo actual en relación con el dividendo histórico de esa acción, ¿no? Entonces, todas esas puntuaciones, tanto de calidad como de valoración, al final ofrecen un ranking y te puedo dar, por ejemplo, dos acciones que están en nuestro universo inversor. Sí. Una está en la cartera inicial y la otra no está en la cartera inicial, pero el hecho de que no esté en la cartera inicial no quiere decir que no sea una acción adecuada para nosotros, simplemente que por ahora no ha entrado, ¿no? Esta acción que por ahora no está, pero que está dentro de nuestro universo invertible, es Hermès, que es una acción pertenece al sector de la industria del consumo de lujo. Es una acción francesa, por lo tanto tiene 0% retención en origen. Lleva 25 años sin recortar el dividendo, lo mantuvo en la pandemia, no lo hizo crecer, pero lleva 25 años sin recortarlo. Tiene una media de los últimos 10 años de crecimiento del dividendo y de los beneficios de más del 20%. Tiene mucha estabilidad del dividendo, con este mantenimiento del dividendo que tuvo hace un par de años, que no lo hizo crecer, que ahí perdió un poco de
puntuación en la estabilidad. Tiene la deuda y el payout moderado, cumple todas las características que buscamos en una acción para este tipo de carteras, ¿no? Pero su yield actual, su rentabilidad por dividendo actual, está muy por debajo de su rentabilidad media histórica, que tampoco es que sea muy alta, porque es una acción que históricamente tiene el dividendo bastante bajito, pero en este momento está dando un 0,7, es un yield muy bajo con respecto a su histórico, y eso le ha hecho puntuar muy poco en ese ranking de valoración, que ha hecho que el ranking general pues le hayan adelantado muchas otras acciones, ¿no? Sin embargo, Repli, que es una acción italiana de tecnología de la información que da soluciones de comunicación digital a grandes marcas y a grandes empresas, financieramente tiene ratios parecidos, lleva 20 años sin recortar el dividendo, aunque en los últimos 13 los ha hecho crecer, incluido el año de la pandemia. Al igual que Hermès, tiene más de un 20% de crecimiento del dividendo en los últimos años. Tiene una estabilidad del dividendo también muy destacada, la deuda y el payout moderado al igual que Hermès, pero su yield, siendo bajito también, como Hermès, está por encima de su rentabilidad por dividendo histórica. Eso le ha hecho puntuar más en valoración y ha entrado en la cartera, mientras que Hermès se ha quedado temporalmente fuera, ¿no? Pero bueno, son dos ejemplos para que veamos que una cartera de dividendos crecientes no tiene por qué ser una cartera ni de acciones de las de toda la vida conocidas, ni de acciones con altos dividendos, ni de acciones atractivas para el inversor que en la actualidad quiere un dividendo muy alto, sino que pueden ser acciones menos conocidas, como por ejemplo Repli, que probablemente muchos de los oyentes no la conocerán, pero que tiene las características propias de las acciones de dividendo creciente, aunque no las características de las acciones de altos dividendos, ¿no? Yo, por ejemplo, no la conocía, o sea que, fíjate. Para ir terminando, a mí me sorprendió cuando miras la rentabilidad histórica de la bolsa, me parece que también te lo vi en uno de los tweets en los que me presentabas el fondo, la parte que viene de los dividendos. O sea, uno siempre pierde, o yo tendía a pensar que la revalorización de las acciones era la clave y no lo es tanto. ¿Crees que esto puede seguir siendo así a futuro, no? O sea, al final es la lógica de este tipo de inversión. Bueno, no tiene por qué cambiar. No tiene por qué cambiar. En distintos países tiene distinta, digamos, relevancia, pero en todos tiene una gran relevancia, ¿no? Y precisamente en los países que hemos seleccionado para este fondo, el dividendo tiene una gran relevancia en la rentabilidad final, ¿eh? Si hubiéramos eliminado los dividendos de la capitalización compuesta histórica de las acciones, pues tendríamos un resultado bastante más plano del resultado que hemos tenido histórico de crecimiento, ¿no? Yo creo que esto va a seguir siendo así porque las empresas, en cuanto se vuelven de un crecimiento más sostenido, no tan crecientes como cuando nacen, pues empiezan a ofrecer dividendos y es difícil encontrar en el mercado acciones que recorten los dividendos o que no repartan y que lo vayan a hacer mejor que la media del mercado o que la media de las acciones de dividendo creciente, ¿no? Siempre habrá algunas y las tendremos en nuestro timeline de las redes sociales o las tendremos siempre en conocimiento, pero el hecho de que haya algunas y que sean destacadas no quiere decir que la media de las acciones que no reparten dividendo lo vayan a hacer mejor que las acciones que reparten, ¿no? Por lo tanto, yo creo que va a seguir siendo así. ¿Tienes una cifra de cuánto ha supuesto de la rentabilidad histórica en estos países el dividendo? La tengo, pero no la tengo aquí para ofrecértela. Vale, ok. Y bueno, ya simplemente terminar, antes has mencionado a Geraldine Weiss, recordar que con la Fundación con la colección Baelo, precisamente quien quiera conocer más de Geraldine, lanzaste un fondo de inversión que resume la estrategia de esta figura, sí, que quizá no es tan conocida en España como otras, pero de gran relevancia desde el punto de vista de la inversión en dividendos, ¿no? Sí. Es un libro muy bueno. Hay varios libros muy buenos sobre dividendos crecientes. Precisamente vamos a lanzar dentro de poco, yo creo que en un par de semanas, otro libro de dividendos crecientes en la colección. Pero este de Geraldine, pues
para mí fue un antes y un después. Quizá no tanto por el libro, porque ya conocía su estrategia de haberme intentado formar en la estrategia. Cuando lo leí, pues ya lo conocía, pero al final, leyéndolo, pues te queda mucho más claro lo que ella pretendía hacer, ¿no? Y es una estrategia muy lógica. Es una estrategia en la que busca acciones de calidad. Ella las llama Royal Blue Chips, es decir, blue chips, pero que sean reales, ¿no? Que sean blue chips de extrema calidad, y de ese universo de acciones de extrema calidad intentaba seleccionar las acciones que estuvieran o que tuvieran una rentabilidad por dividendo más alta que la rentabilidad por dividendo histórica de esas acciones, precisamente para darle ese factor de valor, ¿no? Y es un libro que yo recomiendo para todos los que se quieran formar en este tipo de estrategias. Pues los dividendos aún no mienten, es la traducción que habéis hecho en español desde Colección Baelo. Bueno, Antonio, que ha sido un placer tenerte de nuevo por Finet Talks, siempre es un placer contar contigo. Nada, el placer es mío, muchas gracias por invitarme de nuevo. Bueno, ya sabéis todos, los fans de los dividendos y los que estáis intentando entender mejor cómo adaptarlo a esta estrategia de inversión, que os agradecemos también si comentáis, si nos dejáis vuestra valoración, si nos dejáis también un like en el vídeo, por supuesto, y nos vemos ya en el siguiente vídeo Finet.